días, tengan todos y todas. Sean bienvenidos a esta séptima sesión general del Hospital General de México, Dr. Eduardo Licea. Como un preámbulo a esta sesión, les indicaré que la próxima sesión la llevaremos a cabo en el auditorio Abraham Ayala, para que todo el mundo sepa dirigirse hacia el auditorio para la próxima sesión. En esta ocasión, la Dirección General, así como las direcciones de Coordinación Médica, de Educación y Capacitación en Salud, y la Sociedad Médica que el día de hoy coordina esta sesión, le dan la más cordial bienvenida y les agradecen mucho su presencia. Voy a dejar con ustedes al coordinador de esta sesión, no sin antes hacer mención de la presencia del director de la Coordinación Médica, el doctor José Salvador. Para esto tenemos también dejarle el micrófono al doctor Marco Antonio Durán Padilla, presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México, el cual coordina esta sesión y presenta a su invitado el día de hoy. Buenos días a todos. Es muy grato estar aquí en esta sesión y me llena de orgullo tener a un excelente conferencista, el doctor Raúl Romero Pereiro, quien es vacunólogo, infectólogo, escritor y gran amigo de la sociedad médica. Que va a presentar el tema virus respiratorio y epidemia respiratoria. Muchas gracias, muy buenos días. Pues luego, porque hoy el tiempo se lo llevó el Día de la Bandera. Entonces, vamos adelante. Efectivamente, hay quien le ha dado el nombre de tridemia y tripledemia, ¿sí? Como quieran, tridemia o tripledemia. Y se refiere a que en este momento, desde más o menos noviembre, en el hemisferio norte, están circulando 3 virus respiratorios de enorme importancia. ¿Sí? El virus sincicial respiratorio, el SARS-CoV influenza. Esa era más o menos la proporción hacia fines del año pasado, noviembre del 22, en esa proporción de... Entonces, hay otros virus, desde luego, que producen infección respiratoria, pero hoy nos vamos a centrar en virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio como que estaba un poco olvidado. Primero le ganó cancha el influenza virus, y luego por los últimos 3 años nadie habló más que de SARS-CoV. Pero la verdad de las cosas es que el sincicial respiratorio no se queda atrás y está generando un problema muy importante. Este es el virus sincicial respiratorio, que no voy a entrar en todos los detalles que tiene, solo lo que vamos a usar, que es muy importante, y que son estas proteínas, particularmente la proteína F de fusión, la proteína G de adhesión, y algunas otras proteínas también se están usando recientemente, como las de matriz y las estructurales, pero las de enorme importancia son esas dos. Es un virus, pues, no tan complejo como otros, ni tan grande, pero muy difundido en el planeta. Entonces, la proteína de fusión es la proteína más importante, bueno, hasta ahorita, como un elemento para la respuesta inmune y para la producción tanto de terapia monoclonal como vacunas.
que eso es lo más interesante en este momento. Bueno, las dos. Hay una revolución del año pasado a este en relación al virus sincicial respiratorio. Entonces, las proteínas que les mencionaba, la difusión, ¿verdad? Pues es la clave para, primero para entrar a la célula y luego para pasar de célula a célula, porque fusiona las membranas, por eso se le da ese nombre. Y la proteína de adherencia, pues es clave, ¿verdad? Mientras el virus no se pegue a una célula, no va a entrar en ella. Entonces son dos elementos claves, ¿sí? Y desde el punto de vista antigénico, el virus sincicial respiratorio se divide en dos grandes grupos antigénicos que se denominan A y B, y que se debe a que tienen algunos cambios en las glucoproteínas F y G, y esto hace que antigénicamente sean diferentes, suficientemente diferentes para clasificarlos en dos subtipos y diferenciarlos. Esto es probablemente lo más importante, que el paquete de A y el paquete de B, a su vez, por sus diferencias genotípicas, tiene más subtipos, y esos subtipos aquí vemos la prevalencia. Por ejemplo, estos dos son los más prevalentes hacia esta época, en el A y en el B este amarillo. Pero, ¿qué es, desde el punto de vista de enfermedad del virus sincicial respiratorio? Pues un problemón. Y curiosamente, los que estamos aquí con pelo blanco, o medio blanco, ¿verdad? O retocado, poco le hemos dado atención. El virus sincicial respiratorio lo ubicamos como un problema pediátrico. Y sí lo es, porque los 2 primeros años de la vida es la época terrible en donde prácticamente todos los niños, tarde que temprano, se van a infectar. No hay manera de evitar, ¿sí? Pero el adulto, si convive con niños, se va a infectar rápido. Y si no convive con niños, se va a infectar más tardecito, pero se va a infectar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la época? La época es más en el hemisferio norte, empieza en octubre y hasta marzo, más o menos, siendo el pico hacia diciembre y enero. Esto es interesante porque estos son los casos en la década pasada. Pero ¿qué ha pasado después? Voy a pasar algunas imágenes en las que vamos a hacer referencia a estudios en San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí está el doctor Noyola, Daniel Noyola, que es infectólogo pediatra, pero Daniel Noyola se ha especializado en trabajo molecular de virus respiratorios. Entonces, los mejores trabajos de virus respiratorios de México en este momento, de los últimos 5 o 6 años, son de Daniel. Entonces, voy a referirme a algunas de las cosas de Daniel que van a aparecer ahí. Todos los niños han tenido al menos una infección en los 2 primeros años de la vida. Cuando menos una, pero puede haber tenido o pueden tener más de uno, ¿sí? El virus sincicial respiratorio infecta desde la vía alta hasta el alveolo. Todo, ¿sí? Y es causa del 20% de neumonías. Es la segunda causa de muerte en menores, en los lactantes menores en todo el mundo. Del 2 al 3% de los niños que tienen preinfección respiratoria en los primeros, en la edad lactante, van a estar tan mal que van a necesitar hospitalizarse. Y de los hospitalizados, del 2 al 6% llegan a cuidados intensivos. O sea que, como pueden ver, no es un virus light.
Es un virus que no le hemos hecho mucho caso, pero hay epidemias de los de otoño e invierno, ¿sí? En América Latina se estima el 30% de las hospitalizaciones de infección respiratoria aguda en niños. Este es otro estudio, recién más o menos del 17, en donde vean las incidencias de diferentes virus respiratorios, y donde vemos 23%, cerca de 24%, para sincicial respiratorio. ¿Sí? Los niños pequeñitos. Factores que el solo hecho de ser lactante ya es un factor predisponente. Pero si además de ser lactante es prematuro, tiene alguna enfermedad pulmonar, es cardiópata, tiene alguna situación de inmunosupresión, o tiene Down, o tiene alguna enfermedad neuromuscular, le va a ir peor. ¿Sí? Esto es importante. No tenemos mucho tiempo, pero los diferentes colores son diferentes años. Y este es el 23. El 22 es este verde. Entonces, todo se refiere a sincicial respiratorio. ¿Qué pasó con sincicial respiratorio? Fue borrado del mapa. O sea, en 2021 no hubo sincicial respiratorio. Y uno dice, ¿cómo? Pues hoy sabemos que las medidas que se hicieron para la pandemia relativamente funcionaron, pero una fue contundente, y eso fue el aislamiento. O sea, el guardarse fue contundente y hizo que otros virus de transmisión también aérea, como el sincicial respiratorio, disminuyeran. Influenza también disminuyó considerablemente en ese. En cuanto volvemos a la calle, empieza a crecer. Y vean, enero, febrero del 23, para sincicial respiratorio, despega totalmente. Entonces, la explicación de este fenómeno es estrictamente el no compartir babas, no estar guardados. ¿Sí? Entonces, en resumen, en menores de 5 años es un gran problema, pero en menores de 2 es mucho más. Y en el primer año es el más de todos. O sea, la edad, ¿sí?, es fundamental. ¿Sí? Se transmite como los otros virus que han estado de moda últimamente, de persona a persona, por secreciones, por manos, por objetos. ¿Sí? No me pregunten por qué, porque no lo sé. Pero los masculinos siempre le ayudamos de perder. Sí, no voy a poner a llorar y lo veo. Factor de riesgo, ser hombre, ser niño. Si además convive, está en hacinamiento con más niños, si alguien fuma, si fue pretérmino, si tiene un problema, todo esto hace más el riesgo, más. ¿No? Pero aquí está lo que decíamos de los presentes. Y esto es lo grave. Sí, mata. Sí requiere hospitalización, sí requiere terapia. ¿Sí? Si analizamos la fisiopatogenia, de la cual nos vamos a ir muy rápido, pues es lo mismo que pasa con otros virus respiratorios, como la influenza, como SARS-CoV, ¿verdad? Produce edema a nivel de su mucosa, de adventicia, produce hipersecreción, obstrucción, necrosis, afecta los mecanismos tan eficientes de defensa como es el movimiento ciliar, genera inflamación con monocelulares, y en fin. ¿Sí? ¿Y qué puede producir? Pues desde
un cuadro de resfriado hasta neumonía, pasando por bronquiolitis y bronquitis. ¿Hay un tratamiento? Pues esto que está ahí realmente no es un tratamiento. Es un tratamiento nada más sintomático en algunos casos, y se ha usado ribavirina y análogos de guanosina, pero todos esos interrogantes porque la verdad no sirve, no funciona. Entonces, para fines prácticos no tenemos un tratamiento antiviral específico para el virus, ¿sí? Lo que se usa, y solo hay uno, bueno, solo había uno, porque les voy a presentar un segundo, es el uso de anticuerpos monoclonales. Es lo único que sí sirve y sí salva, ¿sí? Se han intentado vacunas desde 1960 hasta ahorita. Entonces, hay dos tipos de vacunas. Bueno, yo diría tres, porque la del adulto la podemos separar en dos. La del adulto en general y la madre embarazada. Ese es un punto específico de vacunar para proteger al niño antes de nacer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las poblaciones blanco? Madres, niños menores de 6 meses, niños mayores de 6 meses y mayores de 65 años. Hay todas estas en este momento, ¿sí? En etapa preclínica, 13 vacunas y monoclonales, en etapa clínica 21 vacunas, 3 monoclonales, y ya listo un monoclonal. Esto es muy reciente, se presentó en el año pasado, ¿sí? Aquí tienen, esto es de enero del 23, y aquí, como decíamos, tenemos para inmunización materna, para adultos, y la de los niños, curiosamente, donde menos se ha logrado avanzar es en la de los niños. Y probablemente lo que mejor tenemos en este momento ya es la de adultos de más de 60. Entonces, ¿quién nos preocupa? Menores de 2 años y mayores de 60. Desde los 60 se hicieron intentos. Una vacuna inactivada de virus inactivados en formol se manejó en niños y no dio resultados. Es más, salió peor, provocó más enfermedad que el placebo. Entonces, fracaso total con la vacuna de los hijos, ¿sí? Luego se trabajó con vacunas de las glucoproteínas T, P y G que mencionamos, y sí tienen capacidad inmunogénica, sí se logran generar anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Pero la verdad es que escasa. Sí se producen, pero escasos. No protegen. Luego tenemos la PFP, que se utilizó en niños con fibrosis y riesgo de sincicial, no protegió. Luego se usó proteínas F, proteínas G, proteínas M, purificadas, ¿sí? Y se disminuyen muy rápidamente los niveles protectores. Sería necesario administrar cuando menos una dosis anual cada año para poder mantenerlo. Entonces, no ha sido muy eficiente. Se intentó una termosensible, o sea, ya utilizando virus vivos, y se encontró porque se presentaba por vía nasal, pero no protegía mayormente contra el virus salvaje y provocaba
problemas, o sea, irritaba la mucosa de la vía aérea superior. Entonces, pues, medio funcionaba para proteger, pero generaba otro problema previo. No, aún nada. Empieza ya la tecnología de nuestros tiempos, ¿verdad? Empieza a tratarse con virus atenuados mediante ingeniería genética, ¿sí? Pero, pues, en algunos reportes parece que sí, en otros reportes no, ¿sí? Luego, con un virus mutado, la mutación 1030, ¿sí? Indujo replicación después de 2 dosis, pero pocos anticuerpos, tanto en sangre como en mucosa. Se intentó entonces hacer uno como la del dengue, que es quimérica, o sea, combinando dos virus, y se usó como combinante el virus para influenza 3, ¿sí? Utilizando segmentos para expresar la proteína G, especialmente, y F, que son las que ya vimos que son la de adhesión y la de fusión, ¿sí? Intranasal, segura, pero pobre. Y después de las últimas, la vacuna de subunidad de recombinante, o sea, una vacuna tipo la de las hepatitis B, ¿no? O la de papilomavirus, ¿sí? Con antígeno de glicoproteína en una subunidad que es la F, pero la F3, ¿sí? Y con un adyuvante que según el laboratorio es el que le da mayor inmunogenicidad, porque ya se habían usado la F, nada más que es F3, ¿sí? Para mayores de 60 años. Y se logró, y esto se presentó en el Congreso de Infectología del año pasado en Estados Unidos, en la ID Week, 94% de reducción de enfermedad grave. Y en general, una protección de 82.6% en mayores de 60 años. Hasta aquí aparece el top. Y la verdad es que las cosas altamente eficientes para el tracto respiratorio inferior, 94%, se hicieron estudios hasta 80 años, ¿sí? Y también en personas de más de 60 años que ya tienen patología previa, ¿sí? Con movilidad, ¿sí? Eventos adversos mínimos, y ahí están los resultados. 82% en general para protección. Y útil tanto para los A como para los B. Se está intentando en los lactantes, pero todavía no hay resultados suficientes, con virus vivos atenuados intranasales, con virus quiméricos ahora de para influenza bovino, ¿verdad? Y Moderna, buena, ¿no? Moderna, que la verdad es que hace 5 años no la conocíamos. Moderna ahora ocupa un lugar importantísimo en la producción de vacunas y usando la tecnología montada para SARS-CoV, ahora la está migrando a otros y empieza con vacuna de ácido ribonucleico, la 1345, que codifica para la glicoproteína F, ¿sí? Y todavía no hay suficientes resultados. Luego tenemos otra vacuna del mismo tipo, pero para mayores de 65 años, que se está trabajando. Esta tiene un problema, que se está trabajando con demasiadas aplicaciones, y eso pues va a ser difícil, ¿no? Que se cumpla. Las recomendaciones al mes, a los 2, a los 3 y a los 6 meses, y una revacunación al año, ¿sí? Hasta ahorita ha funcionado bien,
sí aumentan los niveles, pero no dura demasiado tiempo. ¿Mm? Entonces, induce respuestas, sí. Aquí tienen, este es el estudio más importante de ellos, con 37,000 adultos mayores de 60 años, en donde tenemos eficacias arriba del 80%. Y este otro estudio, en adultos mayores, tenemos eficacia variables, pero la más alta, 85. Entonces, bueno, en mujeres embarazadas, o sea, ¿qué es lo que se pretende? Que se logre una respuesta inmune, que la respuesta inmune pase al producto de la gestación y que el niño nace protegido, cuando menos por los primeros 6 meses de la vida, en el entendido que, como vimos, es la de más riesgo los primeros 6 meses de la vida para su respiratoria. ¿Sí? Entonces, se ha observado una eficacia de 81.8 para prevenir infecciones en los primeros 3 y los 6 meses. Entonces, parece ser, hasta ahorita, que el futuro, ya una realidad, es proteger al niño antes de nacer y proteger al mayor de 60. En el entendido que si logras proteger al mayor de 60 años, indirectamente proteges al niño. Porque si el abuelito cuida al niño, ya no lo infecta. Entonces, esto ya es bien conocido. El único anticuerpo monoclonal para prevención y para terapia que existe desde hace algunos años es el palivizumab. Y el palivizumab pues, está demostrado que funciona en prematuros, en niños con displasias pulmonares, en niños enfermos, cuando se hace el diagnóstico y tenemos una neumonía por virus sincicial respiratorio en un niño de 6-7 meses, lo único que le podemos dar es palivizumab. ¿Sí? Entonces, tanto como terapia, como prevención, palivizumab. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del palivizumab? El bolsillo, es uno. Y otro, que se requieren varios dosis. ¿Mm? Sí, previene y reduce y trata, no hay duda. Esta la traje porque en las guías prácticas nacionales de la CENETEC desde el 2009, vean ustedes que se recomienda de menos 3, de 3 a 5 dosis, y hay quien recomienda todavía más. Y cada dosis es un buen golpe al bolsillo. Entonces, ese ha sido el inconveniente del palivizumab. ¿Sí? Tenemos un nuevo, está saliendo, todavía no sale al mercado, pero en Europa está a punto de salir, que es el nirsevimab. El nirsevimab tiene esta situación que lo hace totalmente diferente con palivizumab, porque con una sola dosis y no se requiere ninguna. Entonces, pues sí, va a hacer a un lado al palivizumab, sin duda alguna. Protege, ¿verdad? Nirsevimab, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína de fusión y está indicado en niños para prevenir. Esto es para prevenir que desarrollen la enfermedad, ¿sí? Pero también para tratar, ¿sí? Entonces se recomienda una inyección única antes de que inicie la época en los niños de menores de 2 años. ¿Sí? Ya está autorizado por la agencia europea. Y hay estudios grandes como el MELODY, en donde palivizumab, una sola dosis, genera verdadera protección para lactantes antes que enfrenten su primera infección por el virus sincicial respiratorio. ¿Sí? Ahí tienen resultados del 80% prácticamente. Muy bien
estudiados desde el punto de vista de significancia. 50 veces más altos a los 150 días después de aplicar y 19 veces comparado con el placebo. ¿Sí? Entonces aquí tienen, está totalmente estudiado. Es similar, pero con acción prolongada. Eso es lo que le da la gana. Así que, ¿qué podemos concluir con el virus inicial respiratorio hoy? Primero, reconocerlo como un problema respiratorio. Segundo, decir que tratamiento, las únicas posibilidades que tendremos es polemizumab y nirsevimab. Como profilaxis, en el niño, en este momento, sería nirsevimab. Y como vacunación para el adulto mayor de 60 años y la madre embarazada para proteger los primeros 6 meses al mes. Eso es lo que podemos concluir hoy por hoy de lo último que está estudiado hasta el mes de enero de este año. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta para el doctor Raúl Romero? No. Doctor Sánchez, ¿qué puede comentar al respecto? ¿Cómo se presenta en los adultos mayores? Básicamente, como bronquitis y neumonía. Igual que otros. Sin ninguna etiqueta diferente. Nadie lo preguntó, pero yo sí estoy preocupado. Sí, ha notado, se ha registrado, digo, se ha registrado que venga con mayor virulencia, con manifestaciones más severas para los niños. Parece ser que el descanso de 2 años en donde bajó considerablemente hace que la reaparición aparentemente en este momento sea más agresiva. ¿Sí? Entonces, las explicaciones, pues hay quien explica, pues como no circuló el virus, como los niños no tuvieron el estímulo antigénico, no tenían ninguna protección y por esta razón está pegando más fuerte. Eso es lo que se dice. Doctor, en la pandemia de influenza, recuerdo en el hospital de pediatría de IMSS, que teníamos muchos casos, obviamente, de influenza infantil, pero hubo 2 semanas en las que tuvimos un incremento superior de sensibilidad respiratoria en los niños, hospitalizados solamente. Y bueno, ahí de alguna forma también hubo esa medida de mantenernos encerrados en casa, aquí en la Ciudad de México en particular. ¿Cómo pudo suceder eso en ese escenario que no se dio ahora en esta ocasión, doctor? No le entendí su pregunta. Sí, en la pandemia de influenza, 2009. en el 2009, hubo 2 semanas que observamos que tuvimos más casos de pacientes pediátricos hospitalizados positivos al virus incisional respiratorio que a influenza. Influenza incluso bajó en esas 2 semanas. Y el escenario fue, incluso hubo letalidad por ese evento. A hoy día, con este escenario actual, pues lo que menos llegamos a ver en algún momento fue virus inicial y ahora ya nuevamente empieza a repuntar. Esta causalidad puede ser debida al mismo efecto de mantenernos encerrados y después volver a salir, o cómo pudo ser o cómo pudo suceder eso. Pues no lo sé. Lo que sí sabemos es que estos 3 virus, los que estamos comentando hoy, tienen prácticamente la misma facilidad
para la transmisión. Y pueden aparecer juntos. O sea, si hay coinfecciones, o sea, si alguien me dice, oye, ¿puede tener virus inicial respiratorio y influenza al mismo tiempo? Sí, lo puede suceder. Y con el SARS-CoV también puede suceder. Y seguramente puede, el que se sacó la lotería inversa, a lo mejor tiene los tres, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy, pues a diferencia del pasado y a diferencia del 2009, hoy tenemos una prueba molecular de paquete, que es el PCR en paquete de virus respiratorio, inclusivamente. Y bueno, eso nos permite, pues hoy sí saber qué está sucediendo. Y tomar medidas, en el caso particular, por ejemplo, de decidir o no usar un anticuerpo monoclonal. Porque si no sabemos si es sincitial, no está justificado usar el anticuerpo monoclonal.